descubrieron lo que este sacerdote hacía con estos huérfanos. Lo que sucedió realmente te impactará. Lo que había sucedido en el orfanato Dios es mi pastor dejó a más de uno totalmente impactado, pues en todos los periódicos de la ciudad había salido la noticia de lo que este sacerdote había hecho con los pequeños. No podrás creer lo que sucedía en aquel lugar. Lamentablemente, los pequeños que pertenecían al orfanato Dios es mi pastor se habían quedado solos por diversas razones. Muchos eran huérfanos, pero otros simplemente habían sido abandonados por sus padres, como era el caso del pequeño Giacomo, un muchacho bastante risueño, quien había tenido la mala fortuna de caer en aquel lugar tan terrible en donde no hizo más que llorar y vivir los momentos más desesperantes de su vida. El pequeño Giacomo no había podido comprender cómo había llegado a aquel lugar. Él anteriormente había vivido en las calles por muchos meses, luego de que su madre lo dejara en una estación de autobuses. Ella le había dicho que iría a comprar unos boletos, pero nunca más volvió. Aquello partió el corazón del pequeño de tan solo 7 años, quien a partir de aquel momento tuvo que ser fuerte y aprender que no podía confiar en absolutamente nadie más, sobreviviendo en las calles y pasando muchas pero muchas calamidades. Él tuvo que pedir dinero a las personas que pasaban por el lugar para poder comer y conseguir un lugar caliente en donde dormir. Así fue como conoció a Andrea, una pequeña, quien llevaba muchos años viviendo en la misma situación, viviendo en la calle. Ella tampoco tenía a nadie en quien confiar, así que con el tiempo se volvieron compañeros inseparables, pues las calles eran bastante difíciles y debían protegerse entre ellos. Un día, mientras Giacomo vendía unos humildes caramelos a las personas que pasaban por la calle, unos agentes lo vieron caminando solo por el lugar. Ellos tenían órdenes del Estado de que cualquier pequeño que se encontrara deambulando por las calles tendría que ser llevado a una casa hogar para poder ser atendido hasta dar con sus padres. De no ser así, serían derivados a un orfanato en donde tendrían que pasar el resto de sus días hasta cumplir la mayoría de edad. Giacomo, al verse atrapado, no pudo dejar de llamar a Andrea, quien logró escapar del lugar. El pequeño no quería volver a quedarse solo, pues en ella había encontrado a una amiga, quien se había convertido en su familia y no iba a permitir que lo separaran por nada. Así que él haría todo lo posible por escapar de aquel lugar para poder encontrarla y asegurarse de que estuvieran juntos de nuevo. Así fue como el pequeño Giacomo llegó a aquel terrible lugar en donde nadie era acogedor. Las monjas solían ser muy amargadas y creían que con disciplina formarían a aquellos pequeños de bien. Ellas no solían dirigirles la palabra, solo daban órdenes y los trataban como si fueran sus sirvientes. Muchas de ellas consideraban que los pequeños debían enseñarles las cosas de forma dura para que así no desobedecieran nunca más. El pequeño Giacomo, quien no estaba de acuerdo con ellas, constantemente le llevaba la contraria. Además, en múltiples ocasiones, él había intentado escapar del lugar para ir en busca de su amiga, Andrea, quien seguro debía seguir sola en las calles, y aquello no dejaba que el pequeño pudiera dormir por las noches y mucho menos comer. Al pensar que ella no tendría siquiera un plato de comida para aquel día. Las monjas no sabían qué hacer con aquel muchacho, así que comenzaron a quitarle las raciones de alimento para que entendiera que debía ser un buen chico. Así también constantemente lo mandaban a hacer múltiples tareas como limpiar los grandes pasillos o lavar los servicios higiénicos. Todo aquello con el estómago completamente vacío, sin imaginar que aquel pequeño estaba cada vez más débil. Pero ellas estaban convencidas que aquella era la manera en que lograrían hacerle entrar en razón y lo convertiría en un buen muchacho. Lamentablemente, un día, el pequeño Giacomo no pudo más y cayó desmayado en medio de un pasillo mientras limpiaba. Nadie parecía haberse dado cuenta de su estado, hasta que un hombre lo encontró. Se trataba de un sacerdote que había llegado al lugar para realizar una misa de bautismo de muchos de los pequeños del lugar. Al ver al pequeño en el suelo, quedó horrorizado e inmediatamente lo tomó entre sus brazos y salió corriendo en busca de ayuda.
El chico Giacomo fue atendido en un centro médico, el cual fue costeado por el mismo sacerdote, quien no lo había abandonado en ningún momento. Este también había estado atento a cada signo vital del pequeño, pues estos eran muy débiles, pues la salud de Giacomo había empeorado debido a la mala alimentación que había recibido en aquel lugar y a los constantes esfuerzos físicos que se había visto obligado a realizar. El cura se encontraba indignado por aquella forma de crianza tan drástica, pues él comprendía que los pequeños eran difíciles, pero también sabía que con amor y comprensión podían reformarse, logrando así que fueran hermosas personas en un futuro. Cuando el pequeño Giacomo despertó, este confesó todo lo que había sucedido en aquel lugar. También le contó al sacerdote que él lo único que quería era encontrar a la pequeña Andrea, quien se había convertido en su única familia después de que su madre lo abandonara. El sacerdote supo escuchar al pequeño y se dio cuenta que no era un mal muchacho, sino que las monjas no habían sabido escuchar las hermosas intenciones que éste tenía y lo habían juzgado y señalado como un pequeño revoltoso y problemático. El cura le prometió al pequeño que encontraría a la pequeña Andrea y a partir de aquel día decidió solicitar la dirección de aquel orfanato, pues él llevaría a aquel lugar a otra forma de crianza para todos aquellos pequeños, quienes eran incomprendidos por la sociedad, pues lo juzgaban sin conocer los sentimientos que éstos tenían. Aquel sacerdote cambió la forma en que las monjas veían a los pequeños, así también les enseñó a quererlos y a darles todo el amor posible, pues ellos lo único que necesitaban eran un poco de comprensión y paciencia. Así formarían a muchachos de bien, quienes en un futuro serían el orgullo de aquel país. Aquel sacerdote marcó la diferencia en aquel lugar, enseñando a las personas que no se necesitaba aplicar mano fuerte con los pequeños, sino que hay que aprender a escuchar y a dialogar entre ellos, pues así se podía llegar más lejos, evitando así las rebeldías y los malos tratos. Queridos amigos, gracias una vez más por acompañarnos en otra historia. Oye, espero que te haya gustado esta reflexión y te haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Te envío un fuerte abrazo y te esperamos en nuestra siguiente historia. Hasta pronto.